Dios les bendiga, mis amados hermanos. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes esta preciosa noche. Agradecemos a nuestro buen Dios una vez más porque nos permite estar el día de hoy y poder aprovechar la oportunidad de poder estar juntamente con ustedes para poder desarrollar este programa que tratamos de hacerlo cada miércoles con la ayuda del Señor. Siempre para nosotros es un privilegio el que usted nos permita poder estar en su hogar o en el lugar donde usted está para poder juntos poder desarrollar lo que el Señor de alguna manera nos ha permitido poder traer el día de hoy. Hemos estos días estado meditando de algunos pensamientos, algunas cosas que quiero poner, como diríamos nosotros, mis pensamientos en órdenes con ustedes y que juntos podamos de alguna manera desarrollar lo que el Señor nos quiere hablar. Y le he puesto lo que yo quiero hablar hoy, y le he puesto al tema lo que ha sido el valor de la ofrenda. Y de alguna manera trabajaba ahí con hermano que de alguna manera con mi amada que trabajamos en eso también, y algún equipo de trabajo que nos auxilia también con lo que es el diseño. Y yo le mencionaba a ellos, yo quiero hablar hoy del valor de la ofrenda, pero no quiero que podamos centralizar este pensamiento en cuanto a lo que se habla del dinero, que para mí realmente no es la base principal. Creo yo que cuando hablamos nosotros sobre la ofrenda, es necesario poder entender que lo más importante en el reino de los cielos no es hablar de ofrenda a nivel de dinero o algo material, sino que podamos ir más allá de lo que realmente nos enseña la Escritura en cuanto es la ofrenda. Entonces, he estado ahí como tratando de tener el cuidado de poder platicar con ustedes y tratar de poder poner en orden mis pensamientos, como les decía al inicio, para poder platicar de lo que es ese tema. Así que agradezco de una vez de antemano a los que se van a ir conectando en el proceso que estemos. Les ruego por favor que nos vaya a ir compartiendo, si hay comentarios, que lo pueda hacer en la sección de comentarios, y que de alguna manera si tiene algo que compartir, que podamos añadir a lo que estamos enseñando, sería lindo que tal vez lo podamos compartir. Creo que el propósito de este discipulado espigando es esto, que podamos juntos espigar y que de alguna manera podamos traer la mejor cosecha, que es lo que nos permite el Señor aprender a través de su Escritura. Fíjese, amado hermano, que ya corriendo porque el tiempo nos avanza, quiero platicarle de una idea, y quiero basarme tal vez para mí en el libro de Primera de Samuel capítulo 2 verso 17, cuando podemos ver nosotros ahí que se habla sobre una familia sacerdotal, y yo sé que hay muchos ejemplos que podamos de alguna manera poder traer en cuanto a lo que es ejemplos a nivel de ofrenda, pero para mí es muy importante poder platicar sobre esta familia sacerdotal, sobre diríamos nosotros, hombres que de alguna manera fueron llamados y puestos por Dios para poder ministrar en el templo, pero que cuando vemos su historia me llama la atención porque lo podemos ver que al inicio todo inicia bien, pero algo sucede que con el tiempo el oficio sacerdotal de este hombre llamado Elí se echa a perder. Yo recuerdo que una de las cosas que yo puedo ver, hermano, que falló en la situación de Elí, es que dice la Escritura que ya dejó de entrar al templo. Si usted lee la historia, yo quiero tal vez darle algunos pincelazos antes de leer el verso y poder juntos ir tocando algunos puntos que para mí son importantes poder trasladar esta noche. Es que cuando yo veo a un Elí, me llama la atención porque vemos nosotros que Dios lo pone como sacerdote, lo jala, lo planta para que sea de edificación al cuerpo de Cristo, en aquel tiempo a su pueblo, y usted sabe que de alguna manera sirve como un instructor también para el profeta Samuel. Pero una de las cosas que yo veo en el oficio sacerdotal de Elí, que veo yo que donde comienza a fallar, y lo podemos estudiar juntos, nos damos cuenta que ese fallo fue a raíz de que ya dejó de ir al templo. Vemos nosotros que ya se quedaba a las afueras. Dice que había como una silla mecedora donde Elí podía recostarse y ahí se mecía. Dice la Escritura que ya murió sobre su silla, ha recostado, viejo, y también se había engordado. Vemos nosotros que tal vez las muchas ocupaciones que tenía, tal vez atendiendo las ministraciones, tal vez por estar atendiendo quizás correos electrónicos, diríamos nosotros en este tiempo, tal vez por estar atendiendo otras cosas, hermano, dejó de subir al templo. Y entendemos nosotros que uno de los propósitos que tenemos nosotros como sacerdotes, como pueblo del Señor, es que cada vez que nos subimos
vamos al templo, hermano, tenemos que presentarnos, dice la Escritura, no con nuestras manos vacías, sino que traer una ofrenda. Y entonces eso me da a entender a mí que de alguna manera, al estar fuera, Elí, como sacerdote, deja de desarrollar su oficio sacerdotal. Dice la Escritura que la lámpara de Dios se comenzó a apagar, y vemos nosotros que era como un espíritu de, que estaba trayendo, quitando la visión, quitando, hermano, la revelación. Era un espíritu que estaba apagando lo que de alguna forma era la palabra del Señor, que traía la revelación sobre aquel oficio sacerdotal, sobre la vida de Elí. Y vemos que ya no había una vida de templo. Ya vemos a un Elí que había perdido la vida de templo. Parecía que ese sacerdote ya no conocía las costumbres, o sea, como que se había olvidado de las costumbres que todo sacerdote tenía que tener. Y es que en la vida de un sacerdote es estar dentro del templo, es aprovechar, hermano, todos los turnos que se puedan vivir, y que podamos dar nuestra mejor ofrenda como ofrenda integral. Entonces, cuando vemos a este Elí, nos damos cuenta como que ya lo había perdido todo, como que esa visión, esa actitud, esa cultura de sacerdote la había perdido. Y entendemos nosotros que la Biblia dice que en sus días se había comenzado a apagar la lámpara. Eso se había perdido la visión, como le decía al inicio, se había perdido la revelación, había perdido el entendimiento, había venido a raíz de lo que se estaba apagando la lámpara, una corrupción tan tremenda, que la nueva generación que venía detrás de Elí, hermano, que eran sus hijos, dice la Biblia que se llegaron a tener el nivel de hijos de Belial. Y eso entendemos nosotros que eran una generación sin conocimiento de cómo agradar a Dios. Y esto empezó, hermano, de alguna forma a desarrollar un ambiente que al final, si vemos nosotros, terminaría en juicio. Eso terminaría en juicio, usted sabe, de parte de Dios sobre ellos. Viene la invasión de los filisteos sobre ese pueblo, les roban, hermano, el arca del pacto, le echan a perder. Pero todo comenzó porque el sacerdote, que tenía que marcar una nueva generación de sacerdotes que entendieran, hermano, que la lámpara no se podía apagar, que entendieran el oficio sacerdotal, hermano, lo echaron a perder. Entonces, usted dirá, pastor, ¿pero por qué nos está hablando sobre el valor de la ofrenda y nos está mencionando sobre el oficio sacerdotal? Porque para mí es importante que podamos entender que la ofrenda, lo que nosotros, hermano, entregamos al Señor. Recuerde que no estamos hablando de dinero. Aquí no quiero tratar el punto más que todo de hablar de dinero, porque eso no es lo más importante para nosotros. Que sí es parte de lo que ofrendamos, sí, pero que no es lo más importante, porque hay que ver primero a las cosas espirituales antes de bajar a tierra. Pero yo logro ver que esa nueva generación que venía, hermano, desagradaron a Dios porque no valoraron, no tuvieron el valor de lo que tenía una ofrenda, no habían entendido ese principio. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 17, me llama la atención porque cuando vemos nosotros allí, hermano, es importante que usted pueda conocer de alguna forma lo que la Escritura nos enseña. Entonces, si usted está conmigo, de repente en el libro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 17, tal vez se la puedo poner aquí, me llama la atención porque dice aquí, el pecado de los jóvenes, si usted nota en el verso 17, en el primero que pusimos ahí, dice, el pecado de los jóvenes era tan grande, dice, muy grande delante del Señor, porque los hombres habían menospreciado la ofrenda del Señor. Encontré una versión que decía ahí, habían dejado de valorar la ofrenda del Señor. Dice, Samuel siendo niño ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Pero yo quiero que usted se base en el verso 17. Si usted nota ahí, dice que el pecado de los jóvenes. Pero eso decía al inicio, hermano, la nueva generación que tenía que haber formado Elí, como que no habían entendido el principio, el valor de una ofrenda. Como que Elí había, hermano, en sus últimos días, como dejó de entender ese principio sacerdotal, esa cultura sacerdotal. No pudo formar una nueva generación de jóvenes que valoraran, que agradaran al Señor, hermano, en cuanto al tiempo de la ofrenda. Entonces, vemos que estos jóvenes, dice la Escritura, que menospreciaron, no valoraron las ofrendas, hermano, y comenzaron ellos a traer juicio a raíz que no tenían temor el tiempo de las ofrendas. Cuando usted lee un poquito ese verso, se da cuenta que esto eran, hermano, los hijos de Elí. Dice la Biblia que los pone como los hijos de Belial. Se da cuenta usted, hermano, que lo que me llama la atención es en la importancia de las ofrendas, que parecía que estos, hermano, no habían entendido y comenzaron a actuar de manera que se acrecentaba la ira de Dios. Pues dice la Biblia, hermano, que la gente llevaba sus ofrendas, y los servidores del sacerdocio, de los que estaban al servicio del sacerdocio, dice que metían, hermano, con un tenedor de 3 dientes y sacaban todo, pero ellos, ¿sabe lo que hacían, hermano? Hacían que con menosprecio, con irrespeto, con irreverencia. Usted recuerde que
en el libro de los Levíticos, que nos enseña a nosotros sobre la ofrenda del sacerdote y lo que tenía que ofrecerse en el templo. Dice que el pecho y la espalda, hermano, eran lo que se comían los sacerdotes. Eso se le daba de una ofrenda, de un animal, lo que era el pecho, lo que era, hermano, la espalda, era el alimento que se le daban a los sacerdotes. Y dice que el sacerdote comía primero y después, hermano, los que estaban a su servicio. Pero si usted nota, hermano, estos trataban las ofrendas con menosprecio. Dice que peleaban, hermano, y le decían: danos a nosotros primero, no nos importa que sean los sacerdotes los que tengan que comer primero, a nosotros sírvenos a nosotros primero, danos a nosotros primero lo que nos corresponde, no vamos a esperar lo que tenemos que esperar, nosotros queremos nuestro tiempo, entonces queremos comer nosotros primero. Entonces, y cuando vemos nosotros, dice la Biblia que era un pecado muy grande de parte de Dios lo que ellos estaban haciendo. Primero, hermano, recuerde que cuando se hacía una ofrenda, hermano, se tenía que quemar primero, hermano, la grosura. Dice que la grosura del animal se debía quemar primero, hermano, para esta grosura dársela a Dios, y luego, después de que se quemaba la grosura, tenía que tomarse para ellos. Pero esto no lo habían entendido los jóvenes. Ellos, hermano, cuando se ponían el alimento a quemar rápidamente, dice que agarraban con el tenedor de 3 dientes y que le correspondía a los sacerdotes, lo comían ellos primero sin esperar que la grosura se quemara primero. Recuerde que esa grosura servía para que se quemara delante de Dios, y una vez que la grosura se comía, entonces ya, hermano, podía el sacerdote participar de los alimentos y todos los que estaban a su servicio. Entonces, cuando veo esto, me llama la atención, y yo quiero irle poniendo cimientos sobre esto antes de entrar a lo demás. Es que, hermano, ellos no entendían cómo era la función del el tiempo del servicio, no entendían cómo es que funcionaba, hermano, las ofrendas al Señor, que eso tenía que traerse, hermano, delante del Señor con respeto, tenía que ser agradado delante del Señor. Esto, recordemos que esto es algo que ya es viejo, tal vez que usted lo ha escuchado, tal vez, hermano, los que están conmigo en la iglesia lo hemos predicado muchas veces, y debemos entender que tenemos que apreciar la ofrenda, todo lo que le traigamos al Señor, hermano, la ofrenda de nuestro tiempo, la ofrenda de nuestro servicio, la ofrenda de nuestro canto, la ofrenda de nuestra alabanza, la ofrenda de nuestra danza, todo lo que nosotros le traigamos al Señor lo tenemos que hacer bien, tenemos que, hermano, hacerlo con respeto, con agrado, con temor, porque esto, si no se maneja bien, hermano, esto puede traer juicio. Si esto no se maneja bien, puede traer la ira del Señor. Dice que hoy temprano, mientras estaba haciendo algo en mi trabajo, me llamaba la atención y tomaba mis apuntes por aquí, porque una de las cosas que recuerdo yo sobre la importancia y el valor de una ofrenda es que me hace recordar, y usted se acordará cuando aparece allá Noé en el tiempo del diluvio. Usted recordará que en el tiempo del diluvio, hermano, dice la Biblia que lo primero que hizo Noé, después de que vino el diluvio, que la tierra fue inundada con agua, dice la Escritura que lo primero que Noé hizo fue hacer un altar con ofrenda. Y eso, fíjese, hermano, que dice la Escritura que le agradó al Señor. Dice que la ofrenda que Noé entregó al Señor le agradó al Señor tanto que el Señor, hermano, dio una promesa tan hermosa que le dijo a Noé: ¿sabes qué? Por causa de tu ofrenda ya no vamos a traer juicio sobre la tierra con agua, ya no será inundada la tierra con agua. Entonces me llamó la atención porque mira qué tremendo, cuánto valor tiene una ofrenda que es digna, una ofrenda que se da con agrado al Señor, una ofrenda que se da con dignidad delante del Señor, cosa que no habían entendido los hijos de Elí. ¿Por qué? Porque su padre no se los había enseñado. Creo yo que nosotros tenemos como padres, hermano, enseñarle a nuestros hijos el valor de una ofrenda. Que cuando sea el tiempo de llegar a la iglesia, hermano, que le lleguemos al servicio para hacerlo con todo al Señor, con agrado. Que le cantemos al Señor agradándolo a Él. Que cuando sirvamos, le sirvamos, hermano, con agrado. Que no lo hagamos por fuerza. Que aprendamos nosotros que el valor de nuestra ofrenda integral, hermano, es que la intención con que hacemos las cosas, no es el tiempo con lo que usted sirve, no son las horas que usted pasa parado en un servicio como servidor que lo que va a agradar al Señor, sino que cuánto tiempo de las horas que usted está parado. Si usted es servidor en su iglesia, lo que le agrada a Dios no es que usted diga: Señor, hoy estuve 4 horas parado ahí.
porque te serví. No es que de las 4 horas que estuvimos parados, ¿cuánto tiempo lo hicimos con agrado al Señor? Entonces, cuando nosotros cantamos, hermano, lo que le va a agradar al Señor no es cuánto tiempo usted cantó. Es que hoy estuvo el culto tremendo, dirá tal vez el que dirige, porque cantamos 2 horas. Es que no es cuántas horas cantemos, sino que del tiempo que damos. Cuánto de lo que nosotros cantamos lo hacemos con agrado, con deleite, diciéndole, Señor, te quiero dar la mejor ofrenda para ti. Nuestra alabanza, nuestra danza, es que le demos el lugar que merece una ofrenda al Señor. Recuerde que cuando hablamos de ofrenda, no estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando la ofrenda de tiempo, de servicio, de canto, de alabanza, de danza, de todo lo que nosotros hacemos para el Señor. Porque cuando nosotros nos presentamos como ofrenda, lo primero que tenemos que hacer es quemar la grosura, la carne, hermano, para que no sea nuestra carne lo que se ofrende, que no cantemos nosotros en nuestra ofrenda de alabanza para que nos miren, para que la gente diga cómo yo canto, cómo yo grito, cómo yo profetizo, o cómo yo sirvo, o para que la gente mire que yo soy el primero en llegar a la iglesia. No, hay que llegar a quemar la grosura y decirle, Señor, yo no voy a hacer esto para que la gente me mire. Yo quiero darte a ti lo mejor. Cosas que no habían entendido los hijos de Elí. Cuando se estaba quemando el sacrificio, decían, no, nosotros comemos primero, a nosotros primero. Dice que no respetaban, hermano, ni la forma como se tomaba la carne con el tenedor de 3 dientes, sino que, o sea, nosotros primero, ni esperaban que la grosura, hermano, del animal se cociera, se quemara, sino que ellos comían de antemano. Y vemos nosotros que eso no agradaba al Señor. Eso provocó la ira del Señor, eso provocó que la ira del Señor se creciera. Ahora, pero volvamos al punto que le decía ahorita, que se me venía hoy temprano y lo apuntaba y decía, Señor, qué tremendo, porque esto me hace recordar que una de las cosas que hizo que Dios cambiara el pensamiento de Dios para no destruir la tierra más con agua, fue la ofrenda de Noé. ¿Qué cosa? Después de una destrucción, después de lo que vino sobre la tierra, ¿sabe qué hizo Noé? Señor, te voy a dar una ofrenda de gratitud. Te hizo un altar y dio ofrenda al Señor. Y dice que la ofrenda fue de agrado delante del Señor, que el Señor le dijo, ya no más destruiré la tierra con agua. Pero fíjese que me llama la atención, porque cuando agarramos la contraparte, nos damos cuenta que en Lot fue totalmente diferente. Vino, hermano, un tiempo de miseria, vino un tiempo, hermano, de calamidad. Usted sabe todo lo que le tocó vivir, hermano, allá en el tiempo de Lot. Y dice la Escritura que el Señor vino a traer destrucción sobre Sodoma y Gomorra, y usted conoce la historia. Y entonces viene, hermano, a Lot, lo sacan de esa ciudad, le permiten salir. Y cuando lo saca el Señor, hermano, y lo escapa por su vida, Dios, hermano, lo auxilia. Usted sabe que lo advierte y le hace salir a él con su familia, solo su esposa se queda. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Que después de ver todo eso, ese Lot no hizo altar, no hizo ofrenda. Y entonces ahí viene el Señor, hermano. Recuerde que Sodoma y Gomorra la destruyeron con fuego. Y eso me hace recordar, porque entonces en el libro de Apocalipsis aparece, no recuerdo qué verso, pero aparece por ahí donde dice que el Señor traerá, hermano, destrucción sobre la tierra y la destruirá con fuego. Entonces me llama la atención, ¿no sería que si Lot hubiera dado, hermano, una ofrenda al Señor digna, que agradara a Dios, una ofrenda que el valor fuera de agradar al Señor, después del tiempo de la destrucción, no sería que los planes de Dios hubieran cambiado también? Entonces, yo lo que quiero decirles es que entendamos nosotros el valor que tiene una ofrenda, que nosotros podamos, hermanos, recuperar ese principio tan glorioso, tan hermoso, de poder tomar el valor de una ofrenda, porque en el tiempo que estamos luchando contra un espíritu tan terrible, tan fuerte, hermano, que la gente está enseñando que ya no es importante las ofrendas al Señor. Ya le dicen a la gente, no es importante estar en una iglesia para adorarle al Señor, ya no es importante que tengas pastor, ya no es importante que estés en una iglesia cantando. Entonces, hermano, les están enseñando una cultura que, perdónenme que tal vez, hermano, sonaré grosero, abusivo, tal vez voy a sonar, hermano,
impositivo, no sé cómo se le pueda decir, pero para mí hermano, una cultura diabólica de quererle quitar el principio al pueblo del Señor de poderse congregar, de cumplir lo que la Biblia dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermano, recuerde que la Biblia nos dice que cuando nosotros nos reunimos, hermano, tienen que haber 4 principios gloriosos, hermano, en la iglesia del Señor. Una decía la comunión de los santos. Esa es una fuente fuerte, esa es una, hermano, gloria a Dios, esa es una muralla que tenemos que tener nosotros como cristianos, la comunión con los santos, con el pueblo de Dios, la comunión, porque ahí hay aceite, ahí hay óleo, ahí hay bendición, que pueda haber en nosotros, hermano, el partimiento del pan, que es la Santa Cena. Eso es algo que usted lo puede vivir junto con los hermanos, allá en la mesa, sentarse en la mesa del Señor y participar de la mesa del Señor, que es el discernir el cuerpo de Cristo, enseñarle, hermano, la oración, ¿cómo se dice? El partimiento del pan, en la oración. Dice que teníamos que ser gente de oración y sobre todo también, hermano, participar de la doctrina de los apóstoles. Entonces son cuatro, diríamos nosotros, murallas que tienen que estar en nosotros como cristianos. Entonces, y entre esos tenemos que entender que como sacerdotes tenemos que entender el principio del valor de una ofrenda. Entonces vemos nosotros que uno es, después de una destrucción, hermano, de la tierra con agua, hizo un altar al Señor con ofrenda, le agradó a Dios y ya Dios le dijo, ¿sabes qué? Ya no vuelvo a destruir la tierra con agua. Un Lot pasa, hermano, una tremenda prueba, destruyen su ciudad con fuego porque se había contaminado, había habido tantas cosas que estaban sucediendo en aquella ciudad que al Señor lo tenían, hermano, hastiado. Dice que el pecado subió hasta lo alto. Ya era una ofrenda ya no era una ofrenda que agradaba al Señor, sino que el pecado, hermano, subió delante del Señor, que Dios envió juicio y destruyó la ciudad. Y hermano, pero si nosotros vemos algo, ¿qué hizo Lot? No hizo nada, no hizo ofrenda. Entonces ahí como que el Señor no le dio la misma promesa. Eso me hace recordar, como le decía al inicio, el pecado de los hijos de Elí, que los puso, hermano, como hijos de Belial, trajo que los filisteos invadieran la tierra, se robaron el arca del pacto. Usted se acordará, se la roban, hermano, y se la llevan. Y cuando el arca está en los territorios de los filisteos, dice que vino tanta destrucción sobre ellos, vino plagas, vinieron enfermedades, les salieron úlceras, hermano. Dice que vinieron todo tipo de plagas, habían ratones, había todo lo que les estaba saliendo a ellos. Y cuando ellos se dieron cuenta que lo que les estaba provocando era que se habían robado, hermano, el arca del pacto, o sea, que se habían robado algo donde el pueblo utilizaba también para ofrendarle al Señor. ¿Sabe qué dijeron ellos? No, hombre, hay que devolver esta arca, hay que devolver lo robado, hay que devolver lo que nosotros quitamos. Pero lo que me llama la atención, cuando ellos deciden devolver, hermano, devolver lo que se habían robado, ¿sabe qué? Bien fácil era devolver solo el arca. Bien fácil era decirle, ¿saben qué? A los israelitas, vengan a traerla. Nosotros ya no, ahí se las a dejar y sí, ya no queremos nada porque su Dios nos está castigando con esta arca. No, eso era fácil, devolvérsela. Pero ¿sabe qué hicieron ellos? La devolvieron con una ofrenda. Mire, me recuerde, los filisteos no eran del pueblo de Dios. Qué tremendo que muchas veces la gente de afuera entiende más el principio de una ofrenda. Entiende más el respeto del templo, entiende más el temor al templo, entiende muchas veces, hermano, el temor que se tiene al ir a la iglesia, que muchas veces los mismos del pueblo de Dios. Mire, si hay algo que a uno como pastor, y yo creo que tal vez a uno no, porque el Señor no se lo autoriza, pero hasta dan ganas de, hermano, de jalar del pelo, es que la gente irrespete y que no tenga el temor, hermano, al templo, porque esa es nuestra ofrenda. Pensamos que muchas veces, hermano, el tiempo de la ofrenda es cuando usted va a entregar su sobre con su diezmo y con su ofrenda. Pero realmente, hermano, el tiempo de la ofrenda inicia desde que el culto inicia. Desde que usted abre las puertas del templo, usted tiene que entrar con una ofrenda de acción de gracia, su alabanza, su adoración, hermano, su danza, su júbilo delante del Señor, el participar de esa bendición. Eso ya estamos nosotros ofrendando. Pero algunos, hermanos, siendo sacerdotes, se olvidan de eso. Como diríamos nosotros, como un Elí, ya no entraba al templo.
Algunos hermanos de alguna manera no valoran tanto la alabanza que de repente le vemos decir, no, vamos a llegar a la hora de la prédica. Es que de todas maneras la prédica es lo que me edifica, la palabra es lo que me edifica. La hora de alabanza, ¿quién va a dirigir hoy? Ese hermano que dirige ni me gusta mucho como canta. Llego después a la hora de la prédica mejor. Hermanos, están menospreciando la ofrenda de la alabanza, de la adoración. Eso no es tenerle valor a la ofrenda, porque cuando nosotros le cantamos al Señor, hermanos, nosotros decimos, Señor, para mí vale mucho mi ofrenda de adoración. No importa quién cante, no importa cuántos tenemos, yo me voy a ir a sumergir en tu presencia, porque te quiero dar a ti mi mejor ofrenda de alabanza y adoración. Pero algunos hermanos como Elí se quedan afuera, ya esperan a la hora de la prédica para ir. Otros hermanos de repente solo llegan a la alabanza o la adoración, termina la alabanza y la adoración y ¿sabe lo que hacen? Ya, hermano, terminó la alabanza y la adoración, ¿quién viene a la prédica? ¿Quién predicó hoy? ¿Predicó hoy el pastor? No, hoy no va a predicar el pastor, predico un anciano, predico un líder. No, mejor me voy, ya por lo menos ya di mi ofrenda, dicen algunos de monetaria, ya me puedo ir. Y se olvidan que vuelvo al punto y vuelvo a la carga, que el tiempo de la ofrenda no solamente es cuando tiramos nuestros sobres en el alfolí, sino hacer, hermano, diríamos nosotros el triángulo de la ¿cómo se dice? Del crecimiento espiritual de la oveja, hermano, de nosotros como cristianos, ese crecimiento que nos permite a nosotros crecer en lo que tenemos que tener, hermano, en el desarrollo como cuerpo de Cristo. Mire, yo quiero de repente tomarme un tiempo porque estoy hablando y me parece que yo quiero darme a entender con usted, y tal vez déjeme ponerle aquí. Para mí es importante traerle esto, para mí es importante que podamos ver algo, que una de las cosas, hermano, que nosotros entendemos en este principio de las ofrendas es que allá había, por algo el Señor puso el ejemplo, hermano, de aquel ejemplo, de aquella familia, hermano, que el Señor puso, y le dijeron, ¿saben qué? Es que hay que ser como estos, porque algunos no entienden esto, que hay un triángulo para mí, hermano, importantísimo, que nos lleva a un tiempo de santidad. Fíjese que entendemos nosotros que están los Lázaros, mire, están los Lázaros, están los Martas, y está la María. Entonces, esto es algo que tenemos que vivir nosotros. Ahora, pastor, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando nosotros vemos qué vivimos nosotros ahí, hermano, que lo que nosotros vivimos ahí es que tenemos que entender que esto aquí es, hermano, como, ¿cuál era la ofrenda de María? Hermano, es que adoraba al Señor. Mira, adoraba al Señor. Entonces, esto es importante vivirlo cuando vamos al templo, valorar el tiempo de adorar al Señor, valorar el tiempo, hermano, de exaltar, de entrar en júbilo al Señor. Entonces, ahí estamos cumpliendo, como quien dice, con uno de los requisitos que tenemos que tener. No solamente ser Marías, no solamente pensar que el tiempo de la alabanza y la adoración es lo único importante en el tiempo diríamos nosotros, ¿cómo se llama? De la ofrenda. No solamente creer, que esa es la única ofrenda que nosotros damos al Señor, sino que nuestra ofrenda tiene que ser integral. Luego tiene que venir, hermano, ¿sabe qué? También el tiempo de Marta, que es el servicio. El servicio. Que hermano, que eso también es una ofrenda. Servimos al Señor, lo tenemos que hacer con integridad, lo tenemos que hacer con temor. Cuando sirvamos al Señor, lo tenemos que hacer con toda nuestra fuerza en el Señor, hacerlo bien. No hacerlo cansado, no hacerlo quemado. Hermano, hacerlo que decimos, Señor, te vine a entregar mi servicio, mi cuerpo. Todo ahora voy a servir con integridad, lo voy a hacer con amor. Le voy a servir al pueblo, a tu pueblo, Señor, a mis hermanos. En esa comunión voy a hacer nuestro servicio en lo que nosotros hagamos. Sea en el parqueo, sea en el recibir la gente, hermano, sea en alabanza, sea en la prédica, lo que sea, que nosotros tengamos una buena preparación para que nuestra ofrenda de servicio sea buena. Valoremos esa ofrenda de servirle al Señor, porque nos estamos ofrendando al servirle. Ahora, pero no se olvide que también tenemos que tener la actitud de un Lázaro. ¿Qué es Lázaro? Hermano, ¿sabe qué? Escuchar la palabra. Escuchar la palabra, sentarse a escuchar la palabra. Entonces, nuestras ofrendas, hermano, nuestras ofrendas de crecimiento, de madurez, que nos van a dar a nosotros una formación tan gloriosa como hijos de Dios es. Mire,
que tengamos ofrenda de adoración, tengamos ofrenda de servicio y tengamos ofrenda al momento de la palabra. Entonces, ¿qué valoramos nosotros en la ofrenda? En lo que hacemos en la iglesia es valoremos eso. Que usted se acostumbre, a no menospreciar, hermano, la ofrenda. No menospreciar la ofrenda. Por eso le decía a usted, esto no es cuestión de dinero, esto es cuestión de ofrendarnos desde que nosotros llegamos a la iglesia. Que usted llegue puntual, hermano, ponga la alarma. Por eso yo en la iglesia que el Señor me ha permitido pastorear, lo martillo tanto y lo voy a martillar hasta el día que el Señor me permita pastorear y nos vayamos en su redención. Pero ¿sabe qué? Llegar puntual es importante. No llegar a media de la alabanza, no llegar 15 minutos después que comenzó, 10 minutos que comenzó. Llegue puntual, llegue ahí, hermano, al pie de la bandera temprano con el que va a iniciar el culto, cuando viene la oración inicial, para que todos digamos: Señor, limpia los aires, abre los cielos, derrama tu presencia, para poder reprender todo espíritu de estorbo, todo lo que no se quiera, hermano, atacar todo cansancio que hemos llegado. Decirle: Señor, aquí vine a limpiarme. Tomo la oración inicial es limpiarnos delante del Señor, es quemar nuestra grosura, para que cuando comience el tiempo, hermano, de la alabanza, lo hagamos con integridad, con ese temor delante del Señor, porque lo hicimos bien. O sea, puntuales para dar nuestra ofrenda de adoración. A la hora del servicio, si nos toca servir, puntuales, que podamos, hermano, hacer todo con integridad, que si nos dicen dónde tenemos que estar, ahí estar. Eso es servicio. Y a la hora de la palabra, no que ya cumplí yo de adorar, ya cumplí yo de servir, ahora ya no, la palabra, ya me voy. Yo le he contado a unos hermanos y yo creo que hasta el lío me voy a meter, porque si me escucha el hermano que yo espero que no me vaya a escuchar, ¿verdad? Ni ahorita ni después, ¿verdad? Pero si me escucha, pues, como hermano, ya me tocará tal vez no pedir perdón, porque pues algo que sucedió, pero a mí me causó, hermano, yo no sé si risa o indignación, que yo lo viví. Vivimos con unos hermanos ahí que en alabanza solo llegaron al culto a cantar y después se fueron. Yo dije: alguna emergencia tuvieron, se fueron, y por eso de repente no se pudieron quedar, hermano, a la palabra. Dije yo: ¿qué habrá pasado? Y lo triste, hermano, como dice mi pastor, mi padre espiritual, fuera cómico si no fuera trágico. Solo llegaron a cantar para irse a la playa, hermano. Yo dije: Señor, y ¿sabes lo que es más triste? Y más triste, yo diría, si vuelvo a la carga, no fuera cómico si no fuera trágico, que todavía lo ponen en el Facebook. Ya, en familia, celebrando en la playa. Yo dije: Señor, pero solo llegaron a cantar, solo adoraron y se fueron. Y ya no ni el servicio, ni la palabra. Entonces, ¿sabe qué? Eso no es valorar la ofrenda que le damos al Señor. Eso es tener como una actitud de y perdóneme, que tal vez no al inicio, tal vez no en el momento, tal vez no, hermano, en ese preciso momento, pero recuerde que tanto llegó así, que la ira del Señor se fue incrementando al ver las actitudes de los hijos de Eli, que abusaban de las doncellas y que tomaban la ofrenda de los sacerdotes, comían ellos por adelante. Hermano, eso fue incrementando la ira del Señor, que el Señor vino y de repente, ¿sabe qué logramos ver nosotros? Que ya el Señor, hermano, les trajo una ira. La ira del Señor fue tan grande contra ellos, hermano, que ya el Señor se sintió, hermano, que ya lo vemos nosotros, que el Señor airado, molesto, y de repente, hermano, lo perdieron todo. Entonces, yo le digo algo: qué tremendo que el pueblo de Dios no entendía eso. Los hijos de Eli, siendo hijos del sacerdote, no lo entendían. Y los filisteos, cuando se robaron la ofrenda, el arca del pacto, dijeron: no la podemos devolver así por así. Hay que devolverla con una ofrenda para que el Dios de los israelitas nos perdone, que era una ofrenda. ¿Y sabe cuáles fueron las ofrendas que ellos dieron? Dice que hicieron de oro, formaron en oro puro las úlceras que le daban, formaron en oro puro los ratones que tenían, y dice que devolvieron el arca con esas ofrendas. Y eso fue como la ofrenda, ¿sabe cómo le puse yo de repente? Como la ofrenda de los filisteos, que sirvió para aplacar la ira de Dios. Mire qué tremendo, qué fuerza tiene una ofrenda. Que los filisteos entendieron que si daban una ofrenda que agradara a Dios, Dios les iba a aplacar la ira contra ellos. Entonces, hermano, que nadie te robe, que nadie te quite la revelación y el principio de valorar la ofrenda.
Que nadie te diga que no es importante. Ay, total, hermano, no te importa llegar tarde al culto. Allá al próximo culto llegas temprano. No, hermano, que nadie te quite eso, que nadie te quite el poder tú dar tu ofrenda al Señor bien. Que hermano, mire, me tocó servir, pero mi corbata hoy era negra, se me olvidó lavarla, hombre, se me olvidó plancharla, ay, me la voy a llevar roja total, ay, le pido disculpas al hermano, pero perdóneme, yo sé que no sé, que algunos dicen que por qué uniformes en la iglesia, que por qué esto, por qué el otro, pero sabe que, hermano, si nosotros entendemos ese principio, lo hacemos en ese orden, y usted se metió a servir, hágalo bien. Hágalo bien. Mire, si usted le toca servir el domingo, ya desde el miércoles comienza a prepararse, diga cuál es el uniforme que me toca, qué tengo que hacer, limpie sus zapatos, chinéelos bien, no sé cómo será, échele chinolita, póngalo bonito, hermano, hágalo bonito. Si anda despeinado, peínese bien. Si usa barba y anda fea, resúrese bien. Hágalo bien porque le está haciendo para el Señor. Eso es que nuestra ofrenda de servicio sea agradable, que el Señor diga, mi siervo, mi hijo, qué lindo, se preparó, se arregló, porque sabía que no le venía a servir al hombre, sino le venimos a servir al Señor. Entonces, por eso que le dijo el Señor a Jesús, le dijo Jesús a Marta, afanada estás. Qué bueno que servís, pero que no se te olvide que hay que sentarse también al tiempo de la palabra. Qué bueno que servís, pero que no se te olvide que también hay que adorar, que hay que también que cantar, hay que danzar. Entonces yo le decía a usted al inicio, ¿qué cosa? Noé ofrendó al Señor y el Señor le dijo, no más voy a destruir la tierra con agua. Lot no ofrendó y cuando vino el juicio sobre Sodoma, y sabe que, hermano, como no ofrendó al Señor, como que allá no le dijeron a Lot, no voy a destruir la tierra con fuego, no, ya no, como que no, más bien como que remarcaron de no, ahí sí la tierra va a ser destruida con fuego, como que mire, tal vez un postulado diríamos nosotros, que si Lot hubiera dicho lo mismo que Noé, es posible, pero yo que también el Señor le ha dicho, no voy a destruir más la tierra con fuego. ¿Sabe qué, hermano? David decía, yo siempre he predicado sobre las ofrendas de David, es que David decía, Señor, no voy a dar nada que no me cueste, todo lo que yo haga, Señor, aunque me toque sacrificio, no voy a hacer nada que no me cueste. Entonces yo veo en la vida de David que cuando, ¿se acuerda usted, hermano, cómo se llama? Cómo David hacía sus ofrendas, cómo le decía, Señor, como tú me pides, pero todo lo que yo tengo es tuyo. Dice que una cosa tan tremenda es que la ofrenda de adoración, hermano, que le dio al Señor cuando recuperó el arca, dice que se quitó su vestimenta de rey, comenzó a danzar, hermano, se jubiló, tuvo un jubileo delante del Señor, y su esposa, que no entendía, le dijo, como un vil se ve el siervo, el rey bajó a lo más mínimo. ¿Sabe por qué? Porque no entendía el valor de darle una ofrenda al Señor de adoración. No entendía, ella no entendía que era para el Señor que lo hacía, que no lo estaba haciendo para que la gente lo mirara, que había sido el gran rey, que había, hermano, recuperado el arca. No, lo estaba haciendo diciendo, Señor, lo logramos, traigo que aquí, Señor, el arca la logramos recuperar. Era como un tiempo de fiesta al Señor, y lo hizo, hermano, delante del Señor. No le importó que lo que se dice que se quitó sus realezas, como un siervo se hizo más vil con tal de adorar al Señor. Pero de nuevo, porque David entendía que una buena ofrenda, hermano, al Señor hace cambios. ¿Sabe quién entendió eso? Daniel. Me hace recordar que dice la Biblia que, hermano, que allá encontramos nosotros que, ¿cómo se llama? Cuando dice que cuando estaba Daniel y David estaban allá, dice que entendían eso. Dice que había ¿cómo se dice? Un ángel que estaba trayendo juicio sobre la tierra, dice que la estaba destruyendo, hermano, dice, metiéndole como, estaba trayendo un juicio, y dice que hicieron un altar delante del Señor, y cuando hicieron la ofrenda al Señor, ¿sabe qué? Le dijo, Señor, ya no más, ya no aguantamos más, ya no haga esto, o sea, retira el ángel. Y dice que la ofrenda que levantaron al Señor le agradó tanto, que le dijo al ángel, ya no para más, hasta ahí llega, ya no más. Ya no los castigues más, porque la ofrenda de ellos llegó con agrado a mí. Y dice que retiraron el ángel. Mire, yo me he llevado un montón de minutos, ya casi 40 minutos hablándole de esto, y no le he dado ni los puntos que tal vez quería, hermano, pero ¿sabe qué? Para mí es importante que no caigamos en una actitud como los hijos de Belial,
que de repente, hermano, ya no valoran esa ofrenda, ya no valoran ese tiempo. Ya no, algunos dicen, pastor, pero es que las ofrendas ahora son para los pobres. Sí, entendemos eso que también hay que darle a los pobres, porque recordemos nosotros que allá había un Nicodemo que dice que sus ofrendas eran darle ofrenda a los pobres, pero no era que era la única ofrenda, era una de sus ofrendas. Una de sus ofrendas. Y eso es lo que hay que entender, que no debe ser la única, sino que una de sus ofrendas era darle a los pobres. Y dice que como le daban a los pobres, ¿sabe qué, hermano? Dice que el Señor miraba cómo él ofrendaba, hermano, cómo le daba a Dios lo que le correspondía, cómo daba al Señor lo que al César, que el César le da lo que es de Dios, cómo le daba al Señor su ofrenda, cómo le daba al Señor su integridad, porque dice la Biblia que respetaba hasta los diezmos a aquel Nicodemo. Y entonces, ¿sabe qué me llama la atención? Que como daba la ofrenda a los pobres, como que el Señor lo volteó a ver su ofrenda y le dijo, ¿saben qué? Mira, Pedro, allá andando en Nicodemo. Andando en Nicodemo, que le hace falta que su casa sea salva. Y enviaron, hermano, a predicarle el mensaje de la salvación. ¿A causa de qué? Como que vio Dios con agrado la ofrenda que le daba a los pobres. Ahí como que se cumple lo que el Señor dice. Al que al pobre le da, Jehová le presta. Ahí vimos también nosotros, dice que había otro hombre que acostumbraba, hermano, a darle al Señor. Dice que le cumplía a Dios con todo, con sus ofrendas, con sus diezmos. Pero dice que una de sus ofrendas también era que le daba ofrenda a los pobres. El centurión. Y cuando tuvo la necesidad que le sanaran sus siervos, el Señor le dijo, hagan con él lo que él necesita, porque como es un hombre de autoridad, reconoce la autoridad que hay. Por eso es que cuando nosotros estamos bajo autoridad, reconocemos los principios de autoridad. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Dios sanó a su siervo. Entonces, yo donde quiero de repente llevarlo es, hermano, en este tiempo es que nosotros entendamos que como pueblo de Dios, tenemos que valorar la ofrenda. Vemos nosotros ahí, miren, y tal vez lo voy a llevar aquí conmigo, en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 3. El libro de Génesis, capítulo 4, verso 3. Para mí es importante, tal vez si usted está apuntando o de repente ahí, tal vez lo voy a llevar aquí conmigo, el libro de Génesis. Vamos a ver si lo puedo tener por acá. Libro de Génesis. Vamos a ver, capítulo 4, le dije, ¿no? Es que para mí es importante que nosotros entendamos estos principios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ahí vemos nosotros la ofrenda de un Caín y un Abel. Mire lo que dice la Escritura. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Entonces, cuando yo veo esto, me llama la atención porque, mire qué tremendo, hermano. Dice, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Después el verso 4 dice, también Abel por su parte trajo de lo primogénito de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró, dice, con agrado, ¿sabe qué? La ofrenda de Abel, miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5, pero a Caín y su ofrenda no la miró con agrado, y Caín se enojó mucho y dice que su semblante demudó. Entonces, cuando nosotros vemos esto, uno dice, pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo que a Dios no le agradara la ofrenda de Caín, perdón? Es que nosotros vemos que ofrenda es un término que se dice como micha o mincha, creo que se dice, y eso quiere decir aportación, donación, quiere decir regalo, presente. Es una ofrenda de comida, es como un tributo. Pero yo logro ver que la diferencia radicó, hermano, que no radicó entre la ofrenda de Abel y la de Caín, es que era fuera de la, no en que fuera no en que fuera de la tierra. Eso no es lo que radicó, porque uno dice, lo que pasa es que la ofrenda de Caín era de la tierra, por eso es que a Dios no le agradó. No, es que ahí no radicó el problema. Pues lo que yo veo es que Caín trajo, hermano, cualquier cosa. Si usted nota ahí, el problema no era que había sido una ofrenda de la tierra. El problema es que Caín trajo cualquier cosa que encontró. Pero si nosotros vemos la ofrenda, hermano, de Abel, es que escogió la mejor ofrenda trajo para Dios. Y esa fue la que, hermano, la gran diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Que no importaba de dónde venía, si era de la tierra, si eran los animales, sino que escogieron lo mejor, es la actitud con la cual se estaba ofrendando. Caín no valoró la ofrenda.
Le dio de lo que le vino, lo que ahí encontró, eso le dio. Hermano, lo que le cayó a sus manos, eso le dio. Pero Abel, dice la Biblia, que seleccionó. Es que él conocía el valor de las ofrendas, seleccionó lo mejor para el Señor. Hermano, tuvo reverencia, tuvo respeto. Hermano, dice la Biblia que la grosura era como la riqueza, que era como que vino a quemar la grosura entre el Señor y Abel sabía la importancia, hermano, de que Dios recibiera con agrado la ofrenda. Porque si usted nota algo, era un pecado gravísimo. El pecado era gravísimo, hermano, el poder traer una ofrenda con desprecio, el menospreciar la ofrenda. El pecado, hermano, ¿cómo se llama? De los servidores es con falta de respeto, es como que no tienen reverencia. Recordemos nosotros que esto hacía que no hubiera palabra, esto hacía que no hubiera visión, no había crecimiento, no habían, hermano, favores de parte de Dios porque estaban menospreciando la ofrenda. Eso provocaron que vinieran invasores y los destruyeran porque no estaban respetando el tiempo de la ofrenda. Ahora tenemos nosotros, hermano, que entender es que hay que bajar esto como cristiano para saber que debemos haber ofrendas, hermano, y también tienen que haber los sacrificios espirituales. Cuando uno hace algo y cuando usted le da algo al Señor, tiene que ser para la gloria de Él. No para la gloria, no para la fama de los hombres. Cuando usted sirva para la gloria del Señor. Que su ofrenda de servicio sea para agradar a Dios, no para la gloria de los hombres. Cuando nosotros prediquemos, que no sea para la gloria de los hombres, que la gente diga, wow, qué bonito predica, qué bueno enseña, cuánto sabe. No, que lo hagamos para la gloria del Señor porque somos instrumentos para edificar el cuerpo de Cristo. Que cuando nosotros demos donaciones a los pobres, ofrenda a los pobres, no se pase en la boca diciendo, yo le di a aquel hermano necesitado. Yo sí doy ofrenda a los pobres, como se llenan la boca los que ahora niegan las ofrendas y los diezmos. Yo mi ofrenda se lo doy a los pobres. Mejor no se lo doy a los pastores. Y yo digo, Señor, pero qué tremendo, no entienden que la ofrenda no es para uno de pastor. Es que cuando entendemos, por eso es que cuando somos como los hijos de Belial, pensamos como lo decía los hijos de Elí. ¿Cómo? ¿Que el sacerdote va a comer primero? No, hombre, yo como primero. A mí deme la comida primero. Yo quiero el sacrificio primero. No, es que ya el Señor destinó que esta ofrenda, que cuando se quemara el sacrificio, después de quemarse la grosura, había que darle de comer a los sacerdotes. Yo, de lo que yo hago a los sacerdotes, no. A mí primero. Hermano, es que nuestros frutos de labios sea agradable. Por eso que cuando yo le decía, no me acuerdo con quién platicaba, le decía hace poco, con los labios que nosotros le cantemos al Señor, no traigamos frutos de inmundicia. Es que, hermano, qué feo es. Y yo tal vez le platicaba, no me recuerdo con quién lo hablaba, hermano, pero yo sé que lo platicaba con alguien y le decía, qué feo es esto, qué feo ha de ser que usted venga a la iglesia y le cante al Señor un tiempo, hermano, y levante su voz y le alabe al Señor, y con la boca que usted le está cantando al Señor, está diciendo malas palabras. Con la boca que usted está cantando al Señor, está cantando música secular. Como que no valora la ofrenda de frutos de labios, que tienen que ser puros. Que nuestros labios, si damos cantos para el Señor, tienen que ser, hermano, nuestros labios consagrados solo para ese instrumento. Es que algunas veces le decimos a los hermanos, hermano, este piano solo para la iglesia. No voy a tocar nada ahí porque solo para la iglesia. Esta batería solo es para la iglesia. No se puede tocar nada. O algunas veces usted tiene su instrumento y su guitarra, y tiene su guitarra en su cuarto, y a la gente cuando alguien no lo toques, que esa guitarra solo para música cristiana. Y algunas veces defendemos tanto esas cosas y nuestros labios, que de repente cuando estamos a solas decimos cosas inapropiadas. Cuando estamos a solas cantamos música secular y nuestros labios. Entonces tiene que haber, hermano, fruto de labios. Esa ofrenda, hay que valorar esa ofrenda también. Porque ¿cómo sería para nosotros los casados? Imagínense nosotros los casados. Que lleguemos, hermano, diríamos nosotros que lleguemos a nuestra casa, que lleguemos a nuestra casa y después de no cepillarnos los dientes, hermano, tal vez de haber comido cebolla, hermano, todo cebolla, hermano, ajo en nuestra boca, y que lleguemos a nuestra casa y le decimos, mi amor, a su esposa, a su amada, dame un beso. Yo le aseguro que a su esposa le va a decir, no, hombre, primero cepillate los dientes, una mentita para que se te vaya el sabor a cebolla y a ajo. Entonces, que le dice como dándole a entender, límpiate primero, purifica tus labios, porque el olor, no sea así, no.
¿Me doy a entender? Entonces, que nosotros valoremos este tiempo también cuando nosotros nos ofrendamos delante del Señor. Ese valor a la ofrenda. Mire, no me he ido al asunto del dinero, porque es que si nos vamos al dinero, yo sé que algunos van a brincar por ahí, ya vienen defendiendo los diezmos y las ofrendas, dice alguien. Pero hasta eso también hay que cuidarlo. Recuerde que aquellos dijeron, te vamos a dar, dice que los fariseos dieron el valor más grande, y pensaron ellos que ese valor grande era lo que a Dios le agradaba. Le dijo, Señor, ¿viste aquella viuda? Dio lo único que tenía. Entonces, la actitud con la que hacemos las cosas es lo que agrada al Señor. Entonces, es que tengamos un fruto de alabanza, de danza, que así como fue la ofrenda del Padre, hermano, es que si usted recuerda, la Biblia nos habla de la ofrenda del Padre en el libro de Juan, creo que capítulo 3, verso 16, verso 17, sí, cuando dice que el Señor de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo primogénito. Mire qué ofrenda más hermosa la que dio el Padre para nosotros. Hermano, que sin juzgarnos envió a Dios al mundo para salvarnos a nosotros. Eso fue lindo. Es que, hermano, vemos nosotros que recordemos que el pueblo de Israel lo rechazó, vio con desprecio. ¿Qué ofrenda vio con desprecio el pueblo de Israel? La ofrenda del Padre. La ofrenda del Padre les envió al pueblo de Israel, a su hijo, a su único hijo, para salvarlo. Hermano, lo entregó como ofrenda, como sacrificio, para que fuese entregado para salvación de ellos, y despreciaron la ofrenda. Vieron, hermano, ¿saben qué? Vieron que las profecías estaban cumplidas, vieron la promesa cumplida y no la valoraron. No tuvieron reverencia, no la respetaron. Hermano, se les olvidó lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento por los profetas, por los hijos por los padres de los profetas. Dice que por sus padres no lo entendieron, no lo valoraron y despreciaron la ofrenda del Padre. Entonces, ¿sabe qué? Algunas veces no valoramos nosotros la ofrenda del Padre. Porque ya Cristo murió en la cruz. ¿Sabe para qué Cristo murió en la cruz? Para que vivamos en santidad, consagrados, apartados para Él. Para que vivamos, hermano, agradándole a Él. No menospreciemos la ofrenda del Padre contaminándonos. Ya el Señor ya murió en la cruz por nosotros. Ahora sabe que hagamos nosotros esa ofrenda, recibámoslo con gozo y digámosle, Señor, de hoy en adelante mi trabajo, ya moriste en la cruz, te he creído que tú eres mi Salvador. De ahora en adelante mi trabajo va a ser apartarme, vivir consagrado para ti, Señor, porque valoro la ofrenda que me has dado. Me diste a tu hijo, me lo diste. Por eso yo me entrego a ti. Entonces, que valoremos esa ofrenda. Que vemos, hermano, el sufrimiento que tuvo Cristo antes de ir a la cruz. Qué espíritu tan terrible, hermano, que muchas veces no recordamos lo tremendo que tuvo que vivir nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz. Dice que murió, hermano, padeció, y no valoramos ese sacrificio. Es que le vino un sufrimiento tan tremendo. Dice que un espíritu terrible, hermano, que recordamos nosotros, que mire lo que dice la Escritura, mire lo que le sucedió a aquellos hijos de Belial por no valorar la ofrenda. Primera de Samuel 2:25, se lo voy a leer. Yo sé que el tiempo me avanzó y ya vamos terminando. Dice, Primera de Samuel 2:25, dice, si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que muriesen, hermano. Qué cosa más tremenda. Vemos nosotros que los hijos de Elí hacían cosas malas y no escuchaban la voz de su padre, porque el Señor no quería que se murieran. Qué tremendo. El deseo de Dios era que los hijos de Elí se murieran. ¿Por qué? Porque habían menospreciado la ofrenda. Entonces, yo tal vez resumiendo y finalizando, es que podamos entender nosotros, hermano, es que nuestro deseo es que valoremos la ofrenda, la ofrenda del Padre, el sacrificio de Cristo en la cruz. La ofrenda de David, dice que danzó con gozo, con alegría, hermano, saltó, dice que delante del Señor lo hizo, porque habían recuperado, hermano, el arca, habían recibido con victoria lo que habían hecho. Pero ¿sabe qué? Dice que lo menospreciaron en su corazón. Su esposa lo menospreció. Y Mical lo menospreció la ofrenda de David. Mire, yo le digo algo, aunque otros te menosprecien, ay, cómo danza este hermano, el ridículo hace.
Míralo ahí, va otra vez de nuevo a brincar. Mira cómo silba, mira cómo... hermano, ¿qué importa que te menosprecien tu ofrenda? Con tal tú no menosprecies la ofrenda al Señor. Cuando le vas a cantar, cuando le vas a adorar, cuando estás en el culto, estamos bien. Que otros te menosprecien, no importa. Pero que tú des con agrado al Señor todo lo que tú haces. Entonces yo diría, pastor, ¿cuáles entonces son mis ofrendas? Ya le dije a usted, servicio, alabanza, canto, hermano, palabra, el sacrificio del Padre que fue la muerte de Cristo en la cruz para salvarnos, la ofrenda de David que era, hermano, de saltar, alabar y danzar delante del Señor. Dice que es tributado una mincha, dice que es que darle al Señor la gloria debida a su nombre, traer ofrenda y venir delante de Él, dice el Señor en 1 Crónica, creo 16, y adorar al Señor en la majestad de su santidad, que eso es lo que tiene que ser lo nuestro, adorar al Señor con, hermano, en la majestad de su santidad, que nuestra ofrenda, que todo lo que usted haga para el Señor, usted entienda el valor que tiene. Que usted entienda el valor que tiene. Mire qué cosa más tremenda que David dice que, hermano, ministraba con arpa de 10 cuerdas. ¿Qué será? Que era como que tocar el corazón de Dios. ¿Sabe qué veo yo? Que esa arpa de 10 cuerdas era como que tocaba al Señor con la cuerda de la representación de los 10 mandamientos. Dice que era experto tocando el arpa de las 22 cuerdas. Y veo yo que eso era como, hermano, recordemos que el alefato hebreo tiene 22 letras. Pero, ¿sabe qué veo yo? Miremos nosotros a Mical. ¿Qué pasó con Mical? Como menospreciaba la ofrenda de la alabanza, de la adoración, llegaba tarde al culto siempre. A la hora de cantar se dormía. Qué tremendo que en pleno culto de alabanza, con alabando y adorando, dormidos, hermano. O de repente, hermano, sin aburridos ahí. ¿Para qué? Así es Mical. Ay, mira ese mi esposo ahí danzando como un cualquiera. No se olvidó que es el rey, se olvidó que lo está viendo la gente, se olvidó que tiene realeza, hermano. Pero si usted mira la vida de Mical, ¿cómo terminó? Infértil. Dice que hasta que murió sin dar a luz. Los hijos de Eli, ¿cómo murieron? Hermano, murieron por menospreciar la ofrenda. Si ya lo vemos a nivel de económica, si usted se recuerda, hermano, a aquellos hombres, Ananías y Zafira, murieron por menospreciar la ofrenda. Por mentirle al Espíritu Santo, murieron por menospreciar la ofrenda. No por lo que, porque realmente le habían mentido al apóstol, no porque le dijeron al apóstol te vamos a traer tantos nombres, y lo que le dijeron al apóstol no importaba. Lo que le habían dicho al Señor, lo que le habían prometido al Señor, no valoraron, hermano, la ofrenda de la promesa que le dieron al Señor, lo que le habían dicho al Señor, no lo valoraron. ¿Y cómo terminaron? Muertos. Entonces los filisteos se robaron el arca, no entendieron y dijeron, ay, nos vino juicio, tenemos úlceras, plagas, ¿qué hacemos ahora para buscar el perdón de Dios? Ofrendaron al Señor y ¿sabe qué, hermano? Y Dios les quitó la ira. Entonces tenemos que tener un estilo de vida. La Biblia nos enseña que esto no es conocimiento solamente, hermano. Esto no solamente es conocimiento, que usted aprenda algo, es un estilo de vida. Que nosotros tengamos un estilo de vida que traiga gozo, hermano, y traiga, diríamos nosotros, gozo, bendición, alegría en todos los enlaces proféticos que podamos tener, que cada vez que nosotros lleguemos a la casa del Señor, ¿sabe qué? Lo hagamos, hermano, con integridad. En iglesia ya sabemos cómo. En nuestra vida personal, que lo hagamos bien. ¿Cómo lo hacemos, pastor? ¿Cómo lo hacemos? Hagámoslo con integridad. Guardémonos para el Señor. No menospreciemos la ofrenda del Padre, que fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Contaminándonos, vivamos en santidad. Apartémonos para el Señor. Apartémonos para el Señor. Vivamos delante del Señor íntegramente. Eso fue la ofrenda del Padre. Usted quiere, pastor, ¿cómo puedo valorar una ofrenda? La ofrenda del Padre, valórela. Recuerde el sacrificio de Cristo en la cruz y guardémonos, apartémonos. La ofrenda de labios, que si con estos labios le cantamos al Señor, purifiquémonos, que sea una ofrenda de labios puros. Que si nosotros, hermano, le servimos al Señor, sirvámosle con integridad. Es que vuelva a la carga. Hay gente que dice, llegaré tarde después de la alabanza, y no se dan cuenta, hermano, que están menospreciando la alabanza. Sin premeditación decimos, llego después de la alabanza. Hermano, pero estamos menospreciando esto. Si queremos arrancar, mire, si usted y yo queremos arrancar una bendición de Dios, si usted quiere arrancar una bendición de Dios, no menosprecie la ofrenda. No le pite el valor de la ofrenda que le damos al Señor, porque una buena ofrenda al Señor puede aplacar la ira. Recuerde que no le estoy hablando de dinero solamente.
sino que le podamos dar al Señor lo mejor. Si queremos el ángel del ministerio, hermano, no menosprecie la danza que le dieron, que hizo David, no menosprecie. Cuando sea el tiempo de danzar, dance, dele con todo, hermano. Y eso, ¿cómo se llama? Y como alguno dijo una vez, pastor, yo quiero que me explique, ¿y eso de coro de dónde lo sacaron? Es que ese es el deseo de darle a Dios una buena ofrenda de adoración, hermano. Que vea cómo nosotros nos gozamos, que podamos entender ese principio. Hubo un apóstol que menospreció la ofrenda de aquella mujer que postrada a los pies del Señor dice que derramó, hermano, un perfume caro. Y le dijo, Señor, con ese perfume se lo hubiéramos dado a los pobres. Un apóstol al lado del Señor que menospreció la ofrenda, hermano, de aquella mujer. Que apenas venía entendiendo quién era el Señor, lo que había hecho, lo menospreció y le dijo, no, lo hubiéramos vendido y le hubiéramos dado a comer a muchos pobres. Entonces no entendió, pero ¿sabe por qué no lo entendía? Porque, hermano, porque Judas, para él el dinero era más importante, lo que yo gano es para mí. No sabía, hermano, lo importante que era el poder darle al Señor, hermano, la ofrenda, darle lo último, porque es que esto es delicado, es no tener respeto, hermano, de lo que la gente le da la ofrenda a Jesús. Que no respetemos cómo la gente ofrenda. De nuevo, no es cantidades, es como usted lo hace. Que de repente menosprecien. ¿Por qué? Porque pues no lo hacían bien. Entonces, yo quiero decir algo. ¿Acaso no se acordará usted que se molestaban cuando el pueblo le decía Hosana, Hosana al hijo de David? Era una alabanza para Jesús. Y los que no entendían esa ofrenda se molestaban. Hosana, Hosana al hijo de David. No lo entendían y se molestaban. Entonces, que no nos interese lo que la gente piense, contarle usted valore la ofrenda al Señor. Así que cada cosa que usted haga para el Señor, hágala bien. Cuando usted ofrende y diezme, que no le importe lo que la gente diga, usted lo hace para el Señor. Cuando usted cante, que canta feo, hermano, ¿y a usted qué? Usted canta para el Señor. Cuando está bajo, hermano, ay, qué feo canta usted, mire que desentona a los hermanos que dirigen. Ay, usted, hermano, usted cántele para el Señor. Que, hermano, fíjese que usted como danza, no danza como los hermanos de la danza. Mire que usted hágalo para el Señor. Hágalo para el Señor. Su ofrenda es para el Señor. El valor de su ofrenda es para el Señor. Cuando lleguemos a la iglesia, lleguemos puntual de entrada, hermano. Es más, espere en la puerta, que como que la iglesia, ábrame la puerta, como quien dice, yo aquí llego, pastor, con usted para abrir la iglesia juntos. No para que la gente lo mire, sino para iniciar juntos, desde el principio hasta el final. No se vaya antes de que el culto termine tampoco. Valore la ofrenda que se da a través de la administración, porque algunos solo escuchan el mensaje y termina el mensaje, hermano, y ni el pastor ha terminado de decir, bueno, hermano, vamos a ministrar cuando ya se han ido. No, espere la administración, recibe esa bendición, esa ofrenda que se da a través de la administración. Valoremos la ofrenda. Que recordemos nosotros que aquellos que valoraron la ofrenda lograron cosas grandes y gloriosas. Usted quiere arrancarle una bendición gloriosa al Señor, valore la ofrenda. Me tiré casi más de una hora, creo yo, y espero al Señor que me haya dado a entender y los haya bendecido. Quiero de repente saludar aquí a los hermanos que se conectaron de alguna manera. Elder, Dios te bendiga, hijito, que espero en el Señor que estés mejor. Hermano Marcos Díaz, Dios lo bendiga allá desde Maryland. Fuerte abrazo, bendiciones. A mi hermano también de Honduras y su esposa también, que Dios los bendiga a ustedes, muchas gracias. También los queremos mucho. Así que Dios los bendiga a cada uno de los que se conectaron, mis amados hermanos. Espero que les hayamos podido edificar, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y con la ayuda del Señor, yo siempre lo digo, nos vemos el próximo lunes, y últimamente no he podido estarme conectado los lunes, pero con la ayuda del Señor pues esperamos este lunes hacerlo, y el día miércoles también compartamos. Y si hay comentarios, ahí me los pueden enviar, hermano, por mensaje privado ahí a través de la página de Facebook, pero con la ayuda del Señor estamos ahí. Primero Dios, este sábado estamos en nuestro discipulado allá en Norwalk, Connecticut. Estamos trabajando ya con un discipulado todos los sábados a las 6 de la tarde. Si ya sea ahorita o después, mientras el mensaje está en diferido, hay alguien de ese sector de allá